La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Dios te bendiga y agradezco a Dios la oportunidad que Dios nos da de poder brindar esta oportunidad de dirigirnos a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Queremos pues en esta noche invitarles a cada uno de los amigos y hermanos que ya para el día de mañana 24 a las 6 de la tarde tendremos nuestro culto en celebración al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en honor y honor a Él, para que asimismo te puedas reunir con nosotros en nuestro santuario a las 6 de la tarde. En esta noche vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, que vamos a hablar sobre las coronas de los creyentes. Es a saber, primero vamos a hablar de las distintas coronas en la esfera humana y después nos vamos a enlazar en el registro santo para hablar de cada una de ellas en esta noche. Por ello, en esta noche queremos pues que tú busques tu Biblia y allí en tu casa puedas buscar prácticamente la escritura, que bien asimismo lo declara en Apocalipsis capítulo número 3, verso número 11, que lee de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Repito, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ciertamente, este verso bíblico alude a una de las iglesias de las cuales el Señor les llama, amén, la atención, que ha dejado su primer amor, pero que retenga a sí mismo lo que tiene en el nombre del Señor, para que nadie tome su corona. Este verso bíblico ciertamente nos habla ciertamente de retener, de aguantar, de mantener ciertamente una corona. ¿Y cómo tú puedes saber si tienes la corona o no? Pues, amado amigo y hermano, vamos a recibir en el estudio bíblico, como les dije, para ver hasta dónde nosotros podemos para recibir esa corona. Cuando hablamos de corona, fíjese que estamos definiendo con la palabra griega traducida corona, que es techanos, que significa un símbolo de realeza, un premio de amén por los juegos públicos o un símbolo general de honor. ¿En cuál de los tres tú te sitúas, amado amigo o hermano, como tal? ¿En la realeza? ¿En el premio de Juegos Olímpicos? ¿O en una situación de honor en el nombre del Señor? Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Por otro lado, también nos define también la misma cuando dice que las coronas fueron usadas durante los antiguos juegos griegos. Amén, una corona de aguinalda con hojas era colocado sobre la cabeza del vencedor como recompensa por haber ganado un, amén, concurso atlético. Por eso es que Pablo añade que los que corren en el estadio corren por una corona corruptible, pero tú y yo estamos corriendo por una corona incorruptible, la cual el Señor nos tiene preparada. Cuando seguimos definiendo en este tercer párrafo, dice que este honor atlético se utiliza en sentido figurado o en el Nuevo Testamento de la recompensa celestial que Dios promete a aquellos que son fieles. Es a saber que tiene que ver con la fidelidad tuya y mía hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios, a través del transcurso de esta vida. Podemos ver y vamos a ver unas coronas que ciertamente aquellos que la obtienen aún entregan su vida por la causa del Señor, y ya mismo vamos a hablar sobre ella. Pero fíjese, las coronas en el cielo son asuntos entonces de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Sí, por la gracia de Dios, porque cuando usted va al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando Juan subió al cielo, dice la Escritura
que no había alguien que pudiera desatar las correas de aquel libro. Y dice que yo, Juan, lloré. Juan lloró allá en el cielo. Mas sin embargo, la escritura nos habla que le dijeron los ancianos: hay uno digno de desatar las correas de este libro, el Cordero inmolado, como tal, el Cordero de Dios. Es a saber que cuando los ancianos dijeron esto, amén, y se apareció el Cordero, dice que lanzaron, amén, sus coronas a sus pies, se postraron y lanzaron sus coronas a sus pies, diciéndole: tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria, sempiterno por todos los siglos. Es a saber que por la gracia de Dios tenemos las cosas que tenemos, y por la misericordia de Dios, amén, Él nos ha podido ayudar a vencer en medio de este gran desierto por la cual vagamos en este mundo, en el nombre del Señor. Por la gracia de Dios, amén, son reconocimientos generosos de Dios al servicio de los abnegados y sacrificados. Amén. Y subrayo aquí, no se nos dice precisamente de qué forma, amén, tendrán las coronas en el cielo. Al transcurrir el estudio, usted va a ver diversas coronas en cada una de las páginas. No se nos dice, amén, si las coronas serán con diamantes, con perlas. No se nos dice cuántas estrellas tenemos. Pero sí, allí la escritura nos dice que vamos a recibir una corona. Las coronas del cielo, amén, son, amén, la experimentamos en la vida eterna, no ahora en estos momentos. El gozo eterno, el servicio eterno, amén, y la eterna bendición serán sus capacidades en el servicio a Dios, de la cual asimismo por eso se nos va a brindar en un momento dado, y yo espero que sea pronto en el nombre del Señor. Por otro lado, amén, ninguna de estas coronas, oiga, se otorgan automáticamente. Amén. Hay algunos requisitos para obtener una corona, y ustedes saben, donde quiera, los requisitos son previos para nosotros poder obtener esa corona que Dios nos quiere dar a ti y a mí. Ahora vamos a ver el uso de las diferentes coronas, y vamos a hablar de la vida efímera y pasajera de esta tierra, de cómo se usan. Amén. Se usaban, oiga, en los actos de cultos. Amén. Los sacerdotes usaban distintas formas de corona, donde asimismo ellos festejaban en la misma. Las imágenes se coronan cuando se dedican al uso cultural, amén, cultural, y con ocasión de las festividades era que también se le colocaban coronas. Las coronas expresan entonces la esplendidez, la reverencia, amén, cuando la persona o el objeto es coronado, amén, se entiende como entonces como una señal de veneración, y eso lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento, amén, cuando asimismo posiblemente se le daba la sortija, se le daba el collar, amén, en representación donde la sortija era donde se podían sellar los escritos, amén, y asimismo representaban una autoridad sobre los diferentes reinos en un momento dado, amén, de la historia bíblica. El segundo uso que podemos ver son cuando se realizaban los oráculos. Cuando hablamos de oráculo, eso se ve mucho en los griegos, amén, donde alguien soñaba, amén, y a través de ese sueño lo presentaba, como lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones de la guerra de Troya, amén, cuando los cretenses tenían que batallar, amén, hubo personas que usaron los oráculos para que asimismo, amén, resaltar para ellos sus propios dioses. Las coronas evocan el sueño, amén, verdadero, como ellos dicen. Las personas que pronunciaban el oráculo llevaban también una corona para asimismo declarar que tenían una autoridad sobre ello. Cuando el profeta, oiga, regresa de ese oráculo y de esa situación por haber profetizado o hablar algo, es coronado después, como resultado pues del oráculo, que se le saluda como un mensajero de alegría, y porque prácticamente lo pudo realizar. Estamos hablando de usos y conceptos, amén,
que prácticamente la escritura, alabado sea Dios, en un momento dado puede resaltar unas cosas, pero otras las hemos podido ver en la historia. El otro uso que se les daban las coronas era cuando en la vida pública prácticamente, la vida cultural de la vida política estaba muy relacionada entre sí con las coronas, amén, y pues se veía como un acto pues natural al ocupar, cuando ocupaba un cargo nacional, era coronados en ese momento dado. Cuando los políticos daban un discurso en Atenas, y usaban guirnaldas como señal de inmunidad ante esta situación, el emperador romano y su familia y los sacerdotes y los dignatarios del Estado usaban entonces coronas ante el discurso que podía declarar aquella persona filósofa o aquel personaje que estuviese en aquel momento. Se usaba también en los juegos, y aquí el capítulo 9 de Corintios nos habla un poquito de esto, y Pablo señala esto, amén, en momentos dados. Las festividades deportivas que se efectuaban en honor culminaban cuando los vencedores, luchaban por ese gran esfuerzo por ganar y ser coronados con una guirnalda de laurel o de olivo, amén, o de hiedra, que eran los que los coronaban, como Pablo dice, una corona corruptible. En las ceremonias, amén, que se construyen en los hogares de los vencedores, donde también hay guirnaldas representativas también con coronas ante ese triunfo. Es a saber que continuamente en la vida romana y griega, continuamente se podía ver el servicio de las coronas, y es por eso que la escritura alude a tantos conceptos también de la corona, para saber al creyente que nuestra corona es una corona, amén, que va hacia lo eterno y no hacia lo efímero y hacia lo pasajero. En la vida privada también, en los usos que se señalan, era señal de gozo y también era señal de respeto. Podemos ver hoy en día la reina Isabel en España continuamente luce su corona como reina que es, como tal. Hay diversos ejemplos también que usan coronas de guirnalda como discurso de gozo y respeto. En las bodas también muchas veces los novios se coronan, amén, y hacen coronaciones en la misma, y se describe a la novia con coronas, y a los invitados al banquete de la boda también usan coronas. Son bodas espléndidas, amén, que se desarrollan en otros medios como tal, dando a entender que la vida continua asimismo lo hacía. Aún los invitados, los participantes, amén, como les dije, adornaban con guirnalda los banquetes, amén, y asimismo las guirnaldas expresaban alegría, festividad, amén, que para tener fresca la cabeza mientras se bebe. También se colocaban guirnaldas sobre los tazones y las vasijas, así como las paredes y las salas que se realizaba el festín continuamente. Podemos ver quizás allí en aquel gran festín que hizo, Belsasar, donde asimismo invitó a 1000 de sus príncipes. Las coronas estaban allí, pues habían 1000 príncipes. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando aquella mano le dijo: mene, mene tu parsini, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso, y tu reino ha sido dado a los medas y a los persas. Es a saber que aunque él tenía una corona, tenía 1000 príncipes con corona, pero en aquel momento fue destituido, amén, directamente de Dios por haber, amén, profanado los vasos sagrados de la casa del Señor. Ahora vamos a comenzar directamente a lo que la Escritura también nos habla. Fíjese que la Escritura nos habla en Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí Santiago está hablando de aquellos que resisten la tentación. Es a saber, Dios no da mayor tentación de la que nosotros no podamos resistir. Pero nosotros tenemos unas capacidades para poder resistir.
Por eso es que Pablo dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, amén, de poder y de dominio propio. ¿Cuántas veces podemos sucumbir posiblemente a la tentación y no hemos pasado ese examen y tenemos que volverlo a repetir? Mas sin embargo, hay, amén, tentaciones de las cuales el Señor, amén, nos ayuda y nosotros tenemos que poner de nuestra cuenta. Por eso es que aquí Santiago está hablando que recibirá la corona de la vida, amén, que Cristo, que el Señor le ha prometido a todos aquellos que le aman. Las tentaciones son diversas en este mundo. Por eso, oiga, se le entrega a aquellos que han padecido. Amén. Y aquí hablamos y entramos un poquito en aguas profundas. Cuando dice por las persecuciones, por la causa de Cristo, cuando prácticamente somos martirizados por ella. Amén. Y hemos resistido la prueba en aquel momento. Ciertamente cuando usted lee el libro La historia de los mártires, amén, puede ver prácticamente cómo aquellos creyentes del primer siglo, amén, fueron masacrados, torturados y pudieron resistir en aquel momento hasta vencer y llegar al otro lado en el nombre del Señor. ¿Estaremos nosotros preparados para poder resistir, amén, en el día malo y habiendo acabado todo podamos permanecer firmes como nos dice la Escritura? Amén. Pues esa corona de la vida está enlazada a esos mártires como tal. Y cuando hablamos de esa corona de la vida, Jesús dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todos deseamos coronas, todos deseamos premios, todos deseamos galardón. Mas sin embargo, amén, esa corona es para aquellos que prácticamente son fieles hasta la muerte. ¿Será la muerte por qué? Por haber, aquí nos habla de dos significados: ser fiel hasta la muerte y ser fiel aunque tienes que morir. Ambos son correctos. Jesús está hablando de los mártires potenciales y que puede decir esto porque ya experimentó la muerte en la cruz cuando se lo dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que la corona de la vida está relacionada con los mártires. Amén. ¿Y cuántas personas tuvieron este sufrimiento? Escuche lo que nos dice Spurgeon en un momento dado. Él dice: en el cielo no habrá nadie llevando coronas que no hayan llevado la cruz acá abajo. Es a saber que debemos de llevar la cruz. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí, dijo Cristo. O sea que la cruz debemos de cargarla para poder cargar también una cruz. Bonitas expresiones que prácticamente tienen que ver con esta corona de la vida. Por otro lado, también nos habla en Apocalipsis 2:20, amén, de otra corona. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Estoy hablando de la corona de la vida. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense que aquí está hablando de 10 días, pero la iglesia estuvo en una persecución, oiga, continua, es a saber, por más de 300 años. Amén. Aquí habla de 10 días, que este número redondea una situación de persecución de la cual la iglesia iba a ser probada. Estamos llegando al momento donde los creyentes están siendo probados para saber quién es el que le sirve a Dios y quién no es el que le sirve. Vemos creyentes a veces que por una, amén, lluvia que cae, un leve catarrito o una situación, prácticamente, amén, están perdiendo su corona. Amado hermano, no es tiempo de vacilar en la fe, es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de creer en saber en quién hemos creído, amén, y luchar para obtener esa corona que el Señor nos tiene dada. Mateo también 10:39 nos habla de esa corona de la vida.
Dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es a saber que hay algunos que están en los escondrijos, escondiéndose, amén, en la oscuridad para tratar de que el mal no los arrope, pero Dios quiere que tú y yo alumbremos. Fíjese lo que dice la traducción del lenguaje actual concerniente a este verso para crear más luz a nuestras vidas. Dice, si solo se preocupa por su propia vida, la vas a perder. Pero si estás dispuesto a dar tu vida por la causa mía, les aseguro que la van a ganar. Es a saber que ahí en este instante no se puede decir, mejor que se diga huyó un cobarde que murió un valiente. No, el valiente arrecia la batalla y da su vida para entonces realmente tener la vida y la corona de la vida. Hay que ser valiente ante la situación. Dios está buscando gente que se esfuerce y que sean valientes, gente que arrebate el reino de los cielos, gente que sepa en quién ha creído y que diga como dijo el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a saber que nos esforcemos, el Señor entonces nos está diciendo. ¿Para quién serán entonces estas coronas? Amén. Estamos hablando de la corona de la vida todavía. Para los que resisten entonces las pruebas, para los que aguantan las adversidades. Dijo en un momento dado José Naulowski, en un momento dado, quien ambiciona una corona ignora su peso. Repito, quien ambiciona una corona ignora su peso. Es a saber que tras esa corona hay un sacrificio. Tras esa corona hay un esfuerzo. Tras esa corona, amén, contra viento y marea, como dijo Cristo, aunque bien vengan con ímpetu, y esa casa permanecerá porque está fundada sobre la roca. Segunda corona que vamos a hablar, la corona de gloria. La escritura nos habla, oiga, y esa corona está presta para aquellos que son líderes, pastores, ancianos, amén, que han luchado, amén, como tal. Fíjense lo que dice la escritura, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es a saber, aquellos que apacentan, cómo se apacienta la iglesia, cuidando, amén, y alimentando la misma. Eso es lo que hacen los pastores. En la Biblia no habla de tantos requisitos como a veces ponemos a los pastores por ahí. Oiga, que los llevamos a que nos lleven al aeropuerto, nos lleven al hospital, nos lleven a la cita, y tantas cosas. Amén. La Biblia solamente habla de dos requisitos principales de apacentar, que es guiar y alimentar lo que debe de hacer un pastor en el nombre del Señor. Esta sociedad ha esclavizado en este tiempo a los pastores y a veces no se da cuenta, como estaban los apóstoles en un momento dado. No es bueno que nosotros nos encarguemos de servir a las mesas y que dejemos la prédica a un lado. Amén. Es importante entonces, y esta corona de gloria le corresponde a aquellos que prácticamente han dirigido, han guiado un rebaño, no por fuerza propia, sino por la voluntad del Señor, como lo describe aquí el apóstol Pedro ciertamente. Y Pedro ciertamente había escuchado ese mensaje directamente del Señor. Pedro, me ama, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama, apacienta mis corderos.
Pedro, ¿me amas? Y dice que después se puso triste, ciertamente, pero el deber es, amén, apacentar y guiar a la congregación, dándole alimento y dirigiéndole rumbo al cielo para tener la corona de, amén, de gloria, como nos dice este verso bíblico. Esa corona de gloria, ¿para quién, amén, será esta corona de gloria? Para los líderes que estuvieron en esa disposición, amén, de dejarse usar. Para los líderes que, oiga, que no se fueron tras ganancias deshonestas. Y cuando hablamos de ganancias deshonestas, amén, ocurren los dos medios. Hay líderes que prácticamente atienden un rebaño como si estuvieran recogiendo latas o estuvieran recogiendo cauchos en la calle. Amén. Y hay otros líderes que están, oiga, como si estuvieran los grandes dignatarios prácticamente. Ambas cosas, digo yo, son malas. Yo entiendo que uno debe de vivir a la par, amén, al crecimiento que la congregación asimismo corre en el nombre del Señor. Para los líderes que cuidan su iglesia, para los líderes que no, amén, que no hacían sus obras por obligación, sino por abnegación, por amor a la obra del Señor. Porque cuando tú haces las cosas con amor por la obra del Señor, las cosas fluyen, las cosas corren. Amén. A veces hay situaciones difíciles y adversas que posiblemente nosotros no las podemos resistir y a veces queremos huir de ellas. Pero qué bueno cuando nos mantenemos, porque sabemos que hay una corona de gloria para aquellos que aman al Señor y trabajan por su causa. Tercera corona, la corona de regocijo. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versos 19 y 20, escuche como dice. Porque ¿cuál es nuestra semejanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. O sea que el apóstol Pablo está hablando de que cada uno de aquellos creyentes que él se había ganado para el Señor eran su corona y eran su gozo. O sea que el ganador de armas, aquel que ha ganado vidas para el Señor, tendrá esa corona de, amén, regocijo, como nos dice la Escritura. Amén. Que me podamos gloriar y gozarnos. Y aquí habla Pablo, o gozo o corona de que me gloríe. Qué hermoso cuando usted, amén, ha trabajado por la causa del Señor, no importando, amén, los medios que haya utilizado para que otros, amén, escuchen el mensaje de Dios. Esa corona de gozo es para ti, una corona de satisfacción, una corona donde te sientes, amén, delante de Dios, que estás haciendo la voluntad, como escuchó aquel siervo la voz del Señor. Ven, buen siervo y fiel. Si en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es a saber que el gozo del Señor, amén, es dado a través de esa corona de gozo que recibirá en el nombre del Señor. Pablo habla también de esta corona de gozo en Filipenses capítulo 4, versos 1 al 3, cuando expresa y dice: así que, hermanos míos, amados míos, gozo, amén, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y después que habla de estar firme, da una exhortación y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, Pablo le está hablando a dos líderes que tenían posiblemente unas disputas y le está diciendo que sean de un mismo sentir. Pero él dice a aquellos hermanos que es su gozo y que es su corona en el nombre del Señor. Yo siempre aludo a los líderes que han salido de nuestra congregación, de la iglesia de los Mangos y a donde quiera que he estado. Pastores, evangelistas, capellanes que ya no están en la iglesia nuestra, pero están haciendo un trabajo y salieron a trabajar allí. Ellos
representan una estrella en la corona de la iglesia. Amén. Y desde este momento yo les felicito, los bendigo, que echen hacia adelante en el nombre del Señor con esa corona de gozo, como aquí Pablo está diciendo. ¿Para quién será entonces esta corona? ¿Para los ganadores de armas? ¿Para los que condujeron a otros a los pies de Cristo? ¿Para los que invirtieron su vida para que otros fuesen al cielo? Hay personas que posiblemente no han podido hacer un trabajo estupendo, pero prácticamente invierten de su sustento para que otros evangelicen y otros también realicen. Cristo los tenía a su alrededor en un momento dado, mujeres que sostenían su ministerio y que hacía que las vidas echaran hacia adelante. Hay una anécdota de un pastor que en una ocasión fue al cielo y cuando vio que se estaban repartiendo las coronas dijo: yo creo que la más grande es la mía porque yo tengo la iglesia más grande en aquel instante. Y cuando estaba haciendo fila, había una anciana de su iglesia que iba al frente de él y se le dio aquella corona y él dijo: pero ¿por qué esta anciana que yo no la vi nunca predicar, amén, se le da la corona más grande? Y el Señor le dijo: tu ministerio estaba bajo las rodillas de esta anciana, clamando y pidiendo también por las armas. A ella se le dio la corona más grande. Hay circunstancias en la vida, ¿verdad?, que nos enseñan, amén, que hay personas que tienen un ministerio de rodillas y a veces nosotros no lo podemos ver ni palpar. Hay gente que trabaja detrás de los escenarios, trabajando y haciendo el trabajo para la causa del Señor y nunca a veces se le elogia como tal, o ellos no desean elogiarse como tal. A ellos yo entiendo que también la corona es presta en el nombre del Señor. Cuarta corona, amén, la corona de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8. El apóstol Pablo, antes de morir, antes de ser decapitado, expresó y dijo: amén, he acabado la carrera, por tanto me está guardada, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es a saber que el apóstol Pablo está hablando de una corona de justicia que le dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál será aquel día? Lucas, amén, creo que 13 o 12:12 o 13:13 nos dice: pero serán recompensados, amén, en la resurrección de los justos. Es a saber que después de la resurrección antecede este drama de las recompensas del creyente, y donde a cada uno se le dará conforme lo que haya trabajado, como nos dice la Escritura. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es a saber que después de la venida del Señor, amén, antecederá ese proceso que se llama el tribunal de Cristo, amén, donde habrá una recompensa a todos aquellos, amén, que han trabajado fielmente por la causa del Señor en el nombre de Jesús. Esta corona de justicia, fíjese, ¿para quién será esta corona de justicia? Para los que aman su venida, para los que desean que Cristo venga pronto, para los que quieren ver su deseo realizado. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Por otro lado, fíjese, amén, lo contrario es ser anatema. Primera de Corintios 16:22, que nos dice la Escritura: el que no amare al Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea que anatema, el Señor viene. Es a saber, para aquellos que aman al Señor y su venida. Quinta corona, la corona incorruptible. Cuando habla de la corona incorruptible, fíjese que Pablo está hablando, este verso lo he mencionado, pero aquí está escrito: todo aquel que lucha
de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Es a saber, eso lo que aludía a los Juegos Atléticos de Grecia, con aquella corona de laurel que se le entregaba, pero que nosotros vamos a tener una incorruptible, porque nosotros somos los victoriosos, que hemos corrido la buena carrera y hemos peleado la buena batalla. Por eso Pablo dice que aquel que corre en el estadio dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es a saber, debemos de persistir en esa carrera. ¿Para quién será la corona? Para los que supieron dominarse a sí mismos. Señor me ayude, Señor te ayude. Para los que, amén, pusieron freno a sus impulsos. Para los que supieron dominar el viejo hombre. Para los que supieron controlar sus emociones. Todos nosotros nos encontramos con esa situación, dominarnos a nosotros mismos, nuestros impulsos, la vieja criatura y las emociones. Tenemos que procurar, amén, enterrar esta vieja criatura, como nos dice el apóstol Pablo, para tener esa corona incorruptible de gracia. Así que, amado hermano, en esta noche las coronas, oiga, no son para gloria propia. Los ancianos la echaron delante del trono del Señor, como dije al principio. Dije que era Apocalipsis 5, es Apocalipsis 4, ¿verdad? 4 y 10, representando toda la gloria es tuya y la honra, Señor. ¿Y usted qué va a hacer sin corona? Es menester luchar y pelear para recibir esa corona. Al final de esta era, todos tendremos, oiga, que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo por el servicio que hayamos recibido durante nuestra vida. Conforme a su evaluación, se distribuirán los premios indicados para uno. Algunos recibirán coronas, otros apenas lograrán entrar como alguien, oiga, que acaba de escapar de un incendio con vida, pero con las manos vacías. No está en juego la salvación, solo la recompensa, pues dice que nuestra obra pasará por fuego, sea heno, hojarasca, piedras preciosas o oro. Permitamos que sea oro y piedras preciosas para que pasen el proceso de la prueba, que amén ocurrirá, para que todos en aquel día podamos recibir recompensa. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu familia y la paz de Dios sea con todo lo que posee. Echamos la bendición a todos los que nos sintonizaron. Vamos a ver si por aquí en este lado luego recibir algo. Amén. Qué bueno que mi sobrina pues escribió que deseaba encontrar, que me encuentre bien, y nos está felicitando en el nombre del Señor. No puedo acercarme, pero luego, amén, me dirigiré. Los espero mañana en nuestro culto a las 6 de la tarde, en el culto de, amén, celebración y homenaje a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y cuídate mucho en el nombre del Señor. Aleluya.